ir a Bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos. Lamentablemente pensábamos hacer esta plática en vivo y nos va a tocar pues ir incorporando a la gente que pueda obtener ahorita la dirección de Zoom, y de lo contrario pues vamos a transmitir en diferido esta grabación. Ya estamos avanzando, así que los compañeros aquí nos van a ayudar a compartirle a la gente en la página de Facebook este enlace para poder participar en esta plática. Buenas tardes lluviosas a este espacio, la hora de la ceniza. Les damos una cordial bienvenida a todas, a todos, principalmente a Benjamín Cuellar y a Pedro Martínez, quienes son los abogados que le dan seguimiento al caso penal de Roque Dalton, que es la conversación que tenemos esta tarde en este espacio. Queremos comentarles que este espacio, la hora de la ceniza, es un espacio que ha surgido como un momento, los viernes por la tarde, en el que nos estaremos encontrando artistas, intelectuales, profesionales de las distintas ramas, para conversar acerca de la obra, el pensamiento, el ejemplo de Roque Dalton, su pensamiento político, y surge también a raíz de esta iniciativa colectiva que no tiene, digamos, bandera política, de la que esperamos que nadie se quiera adueñar de un lado, de otro, de arriba, de abajo, sino que realmente es una iniciativa humana, en primer lugar, social, en segundo lugar, y en tercer lugar, pues de esta colectividad a la que pertenece Roque Dalton, que es la colectividad de los artistas nacionales, de los trabajadores de la cultura y también de los pensadores rebeldes, de los revolucionarios que anhelamos y luchamos porque El Salvador sea algún día tal vez un bonito y serio país. Y estamos aquí pues en esta tarde porque sabemos que estamos llegando pues en estos 45 años de impunidad en el caso de Roque Dalton a la necesidad de que el Estado salvadoreño tome medidas contundentes en la aplicación de la justicia. Es por eso que voy a pasar entonces a presentar a los hermanos y abogados Benjamín Cuellar y Pedro Martínez brevemente con sus hojas de vida. Pedro Martínez es abogado y notario, estudió una licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad Centroamericana, conocida como UCA, aquí en El Salvador, ¿verdad? Ha sido autorizado por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio de la abogacía y el notariado en todas sus ramas. Tiene especializaciones, bueno, orientadas bastante al tema de derechos humanos, ¿verdad? Ha hecho cursos sobre el sistema interamericano de derechos humanos impartido por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Ha participado en cursos sobre derecho internacional humanitario impartidos por la Cruz Roja. Ha participado también en el programa sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario impartido por el Instituto Raúl Wallenberg de la Universidad de Lund, Suecia, y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. También ha hecho cursos pues sobre el sistema interamericano de derechos humanos en Washington, en el Washington College of Law. Tiene experiencia en litigio nacional e internacional, ¿verdad? Nos llamaba la atención su experiencia en el tema de habeas corpus por desapariciones forzadas, ¿verdad? Después del conflicto armado, así como su trabajo como representante de víctimas en casos de tortura y desapariciones forzadas. Y bueno, también tiene un montón de trabajo de investigaciones, ¿verdad? Nos llamó mucho la atención y nos alegró mucho la investigación realizada sobre los derechos de la niñez como una tarea pendiente, ¿verdad? Porque este es un campo de los derechos humanos que consideramos que tiene un valor fundamental. No les voy a leer toda la hoja de vida y toda la experiencia porque entonces aquí nos va a dar la vida, pero bienvenido Pedro, gracias por acompañarnos y por poner tu experiencia
y tu formación al servicio de la causa de Roque Dalton. Por otro lado, presentamos a Benjamín Cuellar, que también es bastante conocido en nuestro país por su labor en favor de los derechos humanos, en la defensa de los derechos humanos. Para presentarse nos comparte una hoja de vida donde abre diciendo que es padre de 3 hijas, con lo cual ahí tenemos su primera gran experiencia como defensor de los derechos humanos, probablemente de sus propios derechos humanos como padre, porque con 3 hijas, bueno, hay que tener un gran equilibrio y una gran madurez, ¿verdad? Para criar 3 lindas mujeres. No te escuchamos, Benjamín, está enciende tu micrófono. Solo para aclarar ese punto. Además, una está sacando su doctorado en la Universidad de Minnesota sobre violencia contra las mujeres y las niñas en la guerra y violencia sexual. Imagínate. La segunda está sacando su maestría en ciencia política allá en Berlín, Alemania, y es fundadora de Alaraca, ¿verdad? Sí. Y la tercera mañana cumple, el día que cumple años Monseñor Romero, cumple 9 años. O sea, 40, 25 y 9 años. Ya solo con eso ya nos imaginamos Sí, la experiencia es en la mi mejor argumentación. carta de presentación. Es tu mejor carta de presentación, ¿verdad? Pero Sí. también, además de eso, pues Benjamín estudió jurisprudencia y ciencias sociales en la Universidad de Salvador, también estudió ciencias políticas y administración pública en la UNAM de México, trabajó en la organización social de su país hasta 1983. En el 84 participó en la preparación, fundación y en el inicio de labores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, ubicado también en México, ¿verdad? Fue su secretario ejecutivo hasta 1991. En el 92 regresa a El Salvador y se incorpora al trabajo en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Ahí lo hemos conocido, ¿verdad? Trabajando durante muchísimo tiempo en lo que aquí en El Salvador conocemos como el IDUCA, ¿verdad? En la actualidad es cofundador e integrante del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad y de Víctimas Demandantes, Vidas. Pertenece al Consejo de Directores del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL desde 1992. Es fundador y presidente de la Junta Directiva del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, GEMIES, además de miembro de la Junta Directiva de Techo El Salvador. Profesor de la Universidad Iberoamericana con sede en Puebla y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México. También ha colaborado con instituciones sociales, estatales, intergubernamentales en América, Europa, Asia, y ha participado, bueno, en un montón de actividades, ha escrito artículos, en fin, tiene una larga trayectoria también en materia de derechos humanos y de apoyo también a las organizaciones sociales y a las víctimas de la violencia, ¿verdad?, en contra de los derechos humanos. Así que bienvenido, Benjamín. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Les doy un minutito para que puedan también ustedes hacer su introducción y saludar a este espacio. Tania, un gusto estar acá en Hora de la Ceniza, agradecer la invitación, realmente con mucha alegría de poder platicar de muchos temas. Siempre el tema de derechos humanos es un tema interesante. Hoy hablar sobre el caso Roque Dalton y toda la lucha por lograr justicia me parece que es sumamente interesante, importante, para que nuestros amigos y amigas que nos escuchan puedan conocer un poquito más de detalles en el tema legal, ¿verdad? Cómo se encuentra el caso y qué es lo que podemos esperar en los próximos tiempos muy cercanos a resoluciones favorables. Pues la verdad es que agradeciendo siempre este espacio y que no sea la última, ojalá, estamos a la orden. Muchas gracias. Yo igual que Pedro, te agradezco, Tania, la invitación, el espacio para poder compartir con quienes se sumen, que ya se están sumando, sí, a esta conexión, no solo lo que se ha hecho, ¿verdad?,
o en el momento en que se esté en el caso, sino también las proyecciones. Y ahí creo que es determinante, y lo vamos a hablar más ampliamente, es determinante la participación de la sociedad y sobre todo de las juventudes, ¿verdad? Tanto las juventudes que estudian, que trabajan, ¿verdad? Que son quienes tienen que darle el empuje, ¿verdad? Fundamental, esencial a esto. Pero eso lo podemos hablar más ampliamente. Así es. Vamos a pedir a todos aquellos que se están sumando que por favor entren con su micrófono y con su cámara apagada para que así corra mejor el video. Y luego ya hacia el final, cuando tengamos el espacio de preguntas y respuestas, puedan entonces activar su sonido y su cámara y ahí vamos viéndonos y platicando. Bien, vamos a comenzar entonces esta conversación que en un primer momento nos plantea un reto muy grande, porque se trata de hablar de un tema muy difícil, muy doloroso para la sociedad salvadoreña y que además es un emblema, es un símbolo, en cuanto que Roque Dalton es uno de nuestros salvadoreños universales, es un símbolo también de los crímenes de lesa humanidad y del gran tema, el gran conflicto que hay en nuestro país en términos de cómo abordar la cuestión de la impunidad al tiempo que se va construyendo una institucionalidad democrática que nos permite realmente, pues, consolidar, construir un Estado con justicia social, con equidad, que es el gran anhelo de nuestro pueblo. Entonces, quisiera comenzar por preguntarles un poco acerca del origen de toda esta maraña penal. Cuando me planteaba esta entrevista y veía hacia atrás, pensaba en el primer juicio. Bueno, el primer juicio de Roque Dalton fue el que llevó al asesinato del poeta el 10 de mayo de 1975. Nuestro interés es que todas las personas que están con nosotros entiendan cómo ha sido el proceso y entonces es necesario para mí preguntarles, en 1975, ¿hubo realmente un juicio que, digamos, sabemos que han habido juicios de guerra, ¿verdad? Que dentro de los conflictos armados existen este tipo de tribunales que emiten una sentencia, te dan una condena y esta se ejecuta. En el caso de Roque Dalton, nosotros hacemos referencia, ya lo decimos, a una entrevista que dio Joaquín Villalobos en 1993 a Juan José Dalton para el periódico Excelsior, en el que el mismo Joaquín Villalobos admite que aquello, más que un juicio, fue una inmadurez, fue un error grave en el cual mediaron más asuntos subjetivos que realmente un proceso como tal. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es esta. ¿Qué características, digamos, tuvo ese momento en términos judiciales como para poder nosotros decir que en 1975 aquella condena que llevó al asesinato de Roque Dalton no se puede catalogar como un juicio de guerra? ¿Y cuáles, digamos, son los elementos que entonces lo elevan a la categoría de un crimen de lesa humanidad? Bueno, la información que se tiene, porque no ha sido mucha la que se ha prohibido al respecto, es que en realidad no tenía, o sea, sí hay juicios en las guerras, ¿verdad? Juicios militares, juicios sumarios, ¿verdad? Pero aún esos tienen sus normativas, tienen sus reglas establecidas. Y por lo que se sabe, lo poco que se sabe al respecto, realmente fue una farsa, ¿verdad? De esos juicios marciales, ¿verdad? Sumarios y marciales, que se han dado en diferentes conflictos armados. Mucho menos tiene que ver con justicia formal ya, ¿verdad? Ahí se hizo un remedio, francamente, una parodia de un juicio. Se nombró a un defensor que no lo defendió,
¿verdad? Según la información que se tiene. Y los dados ya estaban cargados también. O sea que el veredicto, la sentencia ya estaba establecida previamente. Y eso, de manera general, aparece en el informe de la Comisión de la Verdad, cuando se refiere a los patrones de violencia de la guerrilla, ¿verdad? Entonces, ahí se consideraba que era una norma, entre comillas, ese término a mí nunca me ha parecido, ajusticiar, ¿verdad? Aquellos que eran considerados orejas, agentes del enemigo, etcétera. Yo creo que es importante dejar claro esto para no confundirnos. O sea, no hubo ningún juicio realmente. No sé, Pedro. Tu audio está desactivado, Pedro. Sí. Ahí. Gracias, sí. La verdad es que, como dice Benjamín, hay varias versiones, pero nosotros tenemos la oportunidad de haber escuchado a algunos de los testigos que hemos propuesto en la demanda de amparo, que van a ser presentados en algún momento. Ya los ofrecimos a la sala, pero estos testigos, hemos conversado con ellos, nos han contado detalles que obviamente no son muy públicos todavía, pero son detalles bien importantes porque estuvieron ahí en el lugar de los hechos, no de un día, sino de varios días que estuvieron detenidos, privados de libertad, tanto Roque Dalton como Armando Arteaga, y nos han contado detalles de cómo sucedieron los hechos, algunos de los que ellos pudieron darse cuenta por estar ahí. Y recordemos que como se dieron las situaciones, pues no todo el tiempo estaban ellos presentes, sino que digamos que un tiempo los custodiaban para que no escaparan unos y otros, pero la información que tenemos, como lo dice Benjamín, es que realmente no hubo una posibilidad de un juicio como tal. En ningún momento hubo una de verdad real defensa de parte de Roque Dalton y de Armando Arteaga. Según los testigos, Roque siempre intentó platicar, conversar, convencerlos de su error, de lo que estaban acusando no tiene ningún sentido, y estamos claros que también ya Villalobos lo dijo, que fue un error de juventud. Y al final, como dices a mí, yo también, antes que lo dijera, yo también estaba pensando, la frase es, los dados ya estaban cargados, ¿verdad? Eso no podía tener un resultado distinto porque también, según lo que se ha investigado, que es a lo que se ha dedicado la familia de Roque Dalton, sus hijos, durante muchos años tratando de encontrar la verdad, tratando de encontrar los testigos que pudieran contarles qué fue lo que pasó para entender ese proceso histórico, es que en la militancia del ERP se veía a Roque con un liderazgo natural y con una posible jefatura. Y fue eso especialmente lo que generó de alguna manera pensar que había que apartarlo de cómo fue ese lugar e inventar toda esta parafernalia de juicio y de situaciones en las cuales le acusó de ser infiltrado. Entonces, hay que decir también que durante todo este tiempo que fue privado de libertad, pues también puede hablarse perfectamente de que sufrieron torturas físicas y psicológicas. Hay algún testigo que expresa que fueron golpeados y se burlaban de su obra poética. Entonces, claro, estamos en un proceso de construcción de la verdad, pero esto es lo que por un lado y por otro se escucha de algunos que tuvieron cierto contacto en ese momento histórico y que nos permite ir rehaciendo lo que ocurrió en aquella época. Muchas gracias a los dos por su respuesta. Este caso realmente es un caso muy doloroso, ¿verdad? Y también, quizás es un caso también muy doloroso, yo quería compartir este parecer, porque es un caso que sucede en el seno de la izquierda salvadoreña, una izquierda que se enfrentó a una dictadura terrible y que realmente, bueno, tuvo un gran apoyo popular, ¿verdad? Que fue fruto de una lucha popular muy, muy grande, muy valiosa, y uno a veces siente que este tipo de hechos pueden desacreditar de alguna manera esa lucha. Y cuando nosotros pensamos cómo entramos a esta petición de justicia por Roque Dalton, nos planteábamos el hecho de que no es posible para la izquierda salvadoreña exigir
que se respeten los derechos humanos, exigir que se condenen los crímenes de lesa humanidad, si aquellos que se cometieron al interno de la izquierda misma no son juzgados casi que como un ejemplo, es un deber ético también, ¿verdad?, de coherencia, el hecho de poner sobre la mesa este tipo de accionar que evidentemente estuvo más concentrado en algunos grupos que en otros, pero que deja lecciones muy dolorosas para los procesos revolucionarios en toda América Latina. Entonces, por eso es bien importante también que entendamos que estos remedos de juicios o estos ajusticiamientos, ¿verdad?, a donde tenían alguna base sólida en el ámbito de la lucha, pues, de la guerra como tal, y cuando era puro delirio de poder, dogmatismo, inmadurez, o como quieran llamar ahora, pero finalmente un crimen, ¿verdad? Entonces, nos remitimos un poco a esta entrevista en la que Juan José habló con Joaquín Villalobos, quizás un poco para comentarle a las personas, los que están aquí en este espacio, que en aquel momento, bueno, Joaquín aceptó que aquello había sido una decisión de la dirección y que dentro de esta dirección están, formando parte de esta dirección, están Alejandro Rivas Mira, Jorge Meléndez, conocido como Jonás, Vladimir Rogel, Alberto Sandoval, alguien que se menciona como Mateo, entre comillas, y Joaquín Villalobos, ¿verdad? El asesinato de Roque Dalton se da en 1975 y al final de la guerra existe una ley de amnistía, ¿verdad?, como parte de los acuerdos de paz, que abarca el periodo de 1980 en adelante. Y entonces pasa un montón de tiempo para que se ponga la primera denuncia por el caso de Roque Dalton. Digamos, el caso de Roque Dalton no cae dentro de esta ley de amnistía. Esa es una pregunta bien puntual. No, por el tiempo no, pero de ahí que nosotros estemos alegando que es un crimen contra la humanidad o de lesa humanidad, como se dice, porque esos son imprescriptibles, ¿verdad?, y no son amnistiables, ¿verdad? Pero además por el tiempo, la amnistía que se decreta en 1993, ¿verdad?, abarca de 1980 a 1992, ¿verdad?, los crímenes cometidos. Ok, entonces, precisado esto, quiere decir que ni por la ley de amnistía la pueden librar, digamos, porque la ley de amnistía se da para crímenes cometidos posteriormente al asesinato de Roque Dalton, que es en 1975, ¿verdad? Pero además esa ley de amnistía, Tania, ya fue declarada inconstitucional. Exacto. En el 2016, o sea, esa ya no existe en el cuerpo normativo salvadoreño. Yo hago referencia a esto porque uno se pregunta, bueno, hasta el 2010 tenemos la primera denuncia, ¿verdad? La primera denuncia de la familia Dalton a la Fiscalía General de la República, y esta denuncia, después de 10 años más o menos, ¿verdad? No más, imagínate, desde el 93, desde la firma de los acuerdos de paz, ¿cuánto tiempo pasó? Hasta poder poner, ¿verdad? La primera denuncia es un gran, bueno, 2 décadas, ¿verdad? Y entonces la Fiscalía General contesta de que aquel crimen ya caducó su plazo para ser juzgado, y ahí comienza, digamos, toda la batalla legal en el 2010. Yo quisiera pedirles que nos puedan hacer una breve cronología de lo que ha ocurrido, de cómo llegamos a esta denuncia y qué pasa desde esta primera denuncia en adelante. Muy bien, lo que ocurre es que la denuncia se presentó el 14 de mayo del 2010 como una fecha histórica. En ese momento se cumplían 35 años del asesinato de Roque Dalton. Se presenta ante la Fiscalía General de la República pidiendo, como siempre se hace,
a la fiscalía que investigue, pero además en esa denuncia siempre se intenta, y en ese caso también se hizo, dar un par de lineamientos a la fiscalía de lo que debería de investigar. Se le pide que entreviste testigos, se le pide que la familia de Roque Dalton, los hijos, sean entrevistados, ampliando sus declaraciones de lo que decía la denuncia. Se le pide que hagan inspecciones en ciertos lugares. Se pide además que los jueces de paz aledaños al lugar donde se supone que fue Roque Dalton enterrado, pudieran emitir un informe para ver si ellos tuvieron noticia de algún cadáver, de algún asesinato o algo, o hicieron una inspección, algo que en aquel 1975 algún juez de paz, que eran los que estaban de turno constantemente, hubieran tenido alguna noticia criminal de algún hecho delictivo y que podría llevarnos a tener algún parámetro de lo que hubiera sucedido en esa época o por dónde se encontró algún cuerpo en las fechas del 10 de mayo de 1975. Le damos a la Fiscalía mínimamente lo más básico para que investigue y a partir de eso esperar que realmente se hiciera el proceso debido, ¿verdad? De investigación con, por supuesto, ahí la Fiscalía tiene que establecer un fiscal que sea el encargado del caso, 1 o 2 puede ser. También tienen que nombrarse investigadores y empezar a hacer todas las diligencias mínimas necesarias para poder investigarlo. Lo que ocurre en este caso es que la Fiscalía General de la República no hace nada, ni lo mínimo, ni siquiera, te digo, apantallar que está haciendo algo, digámoslo de esa manera, ni siquiera hacer una pantomima de investigación, no, nada, ni siquiera vamos a entrevistar a los hijos del poeta, ¿verdad? Para que vengan y amplíen, ya con ellos al entrevistarlos nos digan a qué testigos quieren que nosotros citemos, a dónde podemos hacer inspecciones, o sea, algo que de verdad pareciera, pero no, así de claramente, ¿verdad? No hacen nada y esa denuncia se presentó el 10 de mayo, el 14 de mayo del 2010, pero la Fiscalía presenta el requerimiento hasta diciembre del 2011. Presenta el requerimiento para luego, al Juzgado Noveno de Paz, para que luego se desarrolle la audiencia el 9 de enero del 2012. En esa audiencia, la Fiscalía, sin haber hecho ni una sola diligencia de la que nosotros le propusimos, u otras que ellos debían y podían hacer, presentan la solicitud al Juzgado Noveno de Paz, ya pidiendo el sobreseimiento para Jorge Meléndez y Joaquín Villalobos. Eso es lo que ocurre en el Juzgado Noveno de Paz. El juez finalmente, sin ninguna investigación de la Fiscalía, sin nada que le diera elementos para resolver, pues también se une el juego de la Fiscalía, porque hay que decirlo, también un juez puede decir, mire, echarle en cara a la Fiscalía, como ahora ocurre en algunos casos, el juez le dice a la Fiscalía, mire, usted no ha hecho nada, usted solo está acusando a fulano, pero aquí la voz populi es conocido que también están en esto responsables tal y tal. No ha ocurrido nada, al contrario, el juez se une al juego de la Fiscalía y fundamenta que el delito ya prescribió. Por eso, en este tema es interesante decir que la prescripción es el paso del tiempo que está establecido en la ley como un plazo máximo en el cual una vez pasado ese tiempo ya no puede ejercerse ninguna acción penal. Pero aquí hay que detenernos un poquito, Tania, porque hay que aclarar que dice la sentencia de la Sala de lo Constitucional en el caso de la ley de amnistía que presentamos Benjamín y yo para que sea declarada inconstitucional, dijo la Sala en esa época que la prescripción no puede empezar a correr cuando en el país en el que se sucede existen obstáculos que no permitan realmente que se pueda realizar una investigación. Y si hacemos un análisis, la década de los 70, el sistema judicial nuestro de aquella época y la situación de beligerancia social, de violencia que había, no permitía realmente que se realizara ninguna diligencia, ninguna denuncia. Hay que decir también que corrió en los medios, en ciertos medios, se supo que se había asesinado al poeta Roque Dalton, el mismo RP lo hizo público, lo dio a conocer, y era un asesinato, según lo regulado en el Código Penal de 1973, que entró en vigencia en el 74 y que estuvo en vigencia hasta 1998. Tuvo la Fiscalía de oficio
que iniciar una investigación, porque así lo mandata la ley. Cuando se conoce de un hecho delictivo, y en este caso un asesinato, no necesita que nadie vaya a poner una denuncia. Una vez que se sepa públicamente de un hecho ilícito como este, un hecho delictivo, la Fiscalía está en la obligación de iniciar una investigación. Entonces, desde ahí, desde 1975, hubo una omisión por parte de las instituciones del Estado que no tuvieron ningún accionar para poder llegar a esclarecer lo que había ocurrido. Luego se viene la guerra, menos que imposible poder hacer algún tipo de diligencia de investigación o que la familia pueda hacer con todo esto. Luego de los acuerdos de paz, la amnistía, sea como sea, la amnistía fue un obstáculo. No cubría esa época de 1975, como lo dijo Benjamín, no lo cubría, pero también hay que decir que era realmente un obstáculo que impedía que se investigaran. Y lo podemos decir nosotros con Benjamín con toda claridad porque presentamos a la Fiscalía más de 70 casos de desapariciones, de torturas, de masacres, de ejecuciones extrajudiciales, y los casos en ninguno fueron judicializados. Ninguno de esos casos llegó, excepto de la masacre de la UCA, de los jesuitas y de Elba y Celina en la UCA, y este caso de Roque, que finalmente en el 2012 hubo una audiencia y se judicializó, pero no hubo en ningún momento posibilidades de presentar o de mejor dicho, de que se desarrollara un juicio con toda la garantía del debido proceso legal. Entonces, este tema es largo, pero es bueno que la gente lo sepa. En esa audiencia, el juez noveno de paz declaró que el delito ya había prescrito y dejó libres como lo pedía la Fiscalía. Entonces, ahí hay que decir dos cosas. Uno, la Fiscalía lo pedía. Y dos, el juez estuvo de acuerdo e hizo el mismo juego, y entonces sobreseyó a Jorge Meléndez y a Roque, y a Joaquín Villalobos en esa primera audiencia inicial. Lo que se hizo en ese momento fue apelar a la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador, expresando que no estábamos de acuerdo con esa resolución, planteando los argumentos que votaban, el razonamiento que el juez hizo, y la Cámara en parte se logra que se contradiga con el juez en ciertos aspectos. La Cámara trata de justificar, y en esa justificación expresa que no está de acuerdo con todos los argumentos que el juez de paz había realizado, pero finalmente también llega a la misma conclusión de que el delito ya había prescrito, pero ya tenemos una ganancia, ya eso es importante decirlo. En esto del litigio estratégico todo es importante. Aunque la Cámara confirma la resolución del juez noveno de paz, logramos que haya una contradicción entre los argumentos de una y otra instancia penal. Luego, después de eso, pues finalmente decidimos presentar el recurso de amparo que se hizo el 31 de mayo del 2018, y es en lo que nos encontramos en este momento. Entonces, la vida penal de este proceso ha sido muy corta realmente, pero que hay pautas interesantes que nos han dado la posibilidad de seguir adelante. Para hacer un poco entonces el punto de lo que nos estás comentando, inicialmente la familia pide que este caso vaya a investigación para poder pasar a una etapa, digamos, de juicio, para que se juzgue a los responsables. Alegando que esto no había sido juzgado, la Fiscalía no había, ¿verdad?, hecho ningún tipo de investigación, y la Fiscalía lo que responde a este requerimiento, ¿verdad?, de judicializar el caso es: miren, señores, esto, la verdad es que ya pasó, ¿verdad? Ya se acabó el tiempo para poder hacerlo, y entonces se acabó. Esto es una pregunta porque la Fiscalía está viendo el caso del asesinato de Roque Dalton como un caso de asesinato y no como un caso de crimen de lesa humanidad, o ya se trataba de decirle al crimen de lesa humanidad también ya prescribió. Bueno, ya le voy a dar chance a Benjamín también, pero rápido. No, dele. En el caso, la Fiscalía lo trata como un asesinato, y el juez también, noveno de paz, lo tratan como un delito común. Y expresan que en 1975 no habían hechos como este que pudieran determinarse que era algo que se estuviera dando de manera, digamos, sistemática. Esa es la palabra. Dice en la resolución, tanto el juez noveno de paz como, como los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador, que no se puede decir que esto fueran prácticas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales o de asesinatos.
y que por lo tanto no puede catalogarse como un crimen de lesa humanidad. Nosotros en ese punto hemos dicho y hemos refutado tanto al juez noveno de paz como a la Cámara, y lo estamos planteando en el amparo, que el caso de Roque Dalton no era el único. Recordemos que hubieron en esa década de 70 muchas personas secuestradas y asesinadas por grupos de la guerrilla. Recordemos que, por lo tanto, no fue el único, porque antes del 75 ya habían dado casos como esos, y luego de eso, ocurrieron muchos hechos en los que miembros de la guerrilla fueron ajusticiados, como decía Benjamín, que no le gusta ese término, que se hicieron también juicios sumarios y en el que se determinó que también estaban infiltrados y fueron asesinados. Solo el caso de Mayo Cibrián, estamos hablando, según las investigaciones que se han hecho y la información que hemos recibido nosotros con Benjamín, más de 1000 personas durante la guerra, o por lo menos hasta 1986 y adelante, que fueron ajusticiados de esta manera. Entonces le planteamos a la sala en el amparo que si el de Roque fue el primero, y por eso están diciendo que no se puede hablar de una práctica sistemática, pero si fue el primero, luego vino el segundo y 1000 de casos más. Entonces hay que ver el contexto histórico y eso es a lo que estamos apelando. Pero se les cae el argumento. Claro, a la Fiscalía no le interesaba plantearlo como hecho de lesa humanidad, un delito de lesa humanidad, porque ahí ya no tenía fundamento su planteamiento. Y hay que decir que no solo estamos hablando del asesinato de Roque Dalton, estamos hablando de su desaparición. Sabemos que lo mataron, sí, porque lo han dicho, pero su cuerpo todavía no ha sido encontrado, y podemos hablar de desaparición, que es un delito, desaparición forzada, que es un delito que no ha prescrito. Así es, muchísimas gracias. Benjamín, ¿quieres añadir algún elemento a esta parte de la conversación? Sí, yo creo que es importante todo lo que ha dicho Pedro, ¿verdad? Porque es lo estrictamente procesal, ¿verdad? Los pasos que se han dado, y ha hecho una muy buena reseña de lo que se ha hecho. Yo creo que lo que hay que plantear, bueno, primero, una práctica sistemática tiene un inicio y tiene un final. O puede ser que no lo tengas y que se siga dando. En este caso, incluso el asesinato y la desaparición de los restos humanos de Roque Dalton y de Armando Arteaga, alias Pancho, que fue en el mismo hecho, no fue el primero. No fue el primero, según la información que se tiene. Antes, entiendo yo, había sido asesinado también Rafael Laguiñada Carranza, ¿verdad? Un diputado de la Unión Democrática Nacionalista, que era la cara visible política del Partido Comunista de El Salvador. Y no sé si en ese momento era parte de la Asamblea Legislativa, creo que sí, y fue asesinado también por el mismo Ejército Revolucionario del Pueblo, según se tiene información. Entonces, esa práctica fue una práctica sistemática que se desarrolló a lo largo de la guerra. E incluso, ¿verdad? Yo tengo información que después de la guerra también hubo eliminación de militantes de algunas organizaciones guerrilleras. Entonces, yo sí creo que es importante señalar eso. Pero también es importante señalar el entorno. Pedro decía algo muy, muy importante, muy interesante que hay que tomar en cuenta. O sea, la justicia en El Salvador siempre ha funcionado, ¿verdad? Dependiendo quién es la víctima y quién es el victimario, ¿sí? O sea, si la víctima es una gente que no tiene poder, ¿verdad? De cualquier tipo, o relacionada con alguien con poder, ¿verdad? La víctima probablemente nunca en este país va a obtener justicia. Y digo, va a obtener justicia en tiempo presente, porque todavía sigue siendo un sistema de justicia secuestrado, ¿verdad? Por los poderes formales, fácticos, como le quiere, y otros, bueno, no solo formales, ocultos, y ni tan ocultos. Entonces, El Salvador es un país donde así ha funcionado el sistema de justicia. Por eso se está en España, ¿verdad?, tramitando ya la etapa final del juicio, bueno, ya esperando el fallo del tribunal en España sobre la masacre en la UCA. Eso es importante señalarlo. Y creo que también es importante señalar que durante la guerra y antes de la guerra, el sistema estaba atrofiado, ¿verdad? O sea, pero dentro de esta dinámica de que dependiendo de quién es la víctima y quién es el victimario, funcionaban las cosas, ¿verdad? O no funcionaban. Pero después, esa relación con el poder, después de la guerra,
se ve reflejada en el hecho de proteger también a el otro poder emergente, ¿verdad? Que era la exguerrilla y que llegó incluso a estar al frente del órgano ejecutivo durante 2 periodos, durante 10 años, pero estuvo en alcaldías, en asamblea legislativa, etcétera, etcétera. O sea, ya era un poder político formal establecido. Entonces, esa dinámica que planteo yo de la relación justicia y poder, ¿verdad?, también se aplica después de la guerra para la exguerrilla. Eso también es un obstáculo que había que considerar. Y creo que lo importante de este caso, ¿verdad?, en esta lucha que se está ejerciendo, ¿verdad?, llevando adelante, es que se cae el mito de la guerrilla, o sea, angelical, por decirlo, ¿verdad? Eso no es cierto, ¿verdad? Yo estoy claro de la militancia, los combatientes, que en su mayoría dieron el alma, la vida, y se la jugaron por cambiar realmente este país y que ahora están padeciendo situaciones lamentables de pobreza, de exclusión, ¿verdad?, de desatención, de enfermedades, etcétera. Y una cúpula que también desde ese entonces ya daba señales de sus ambiciones, cúpulas que ya daban señales de sus ambiciones de poder. Y esto llevaba también a ver como enemigo a cualquiera que cuestionara decisiones o líneas o lo que fuera. Entonces yo sí creo que esos aspectos es importante considerar como aportes también de este caso. Claro, la necesaria revisión del accionar de la izquierda latinoamericana, ¿verdad? En este caso, la salvadoreña, y pues sí, digamos, el accionar, como estás hablando, ¿verdad?, de algunas estructuras de mando que generaron graves daños a todo el proyecto de lucha revolucionaria y que hoy, a la luz de casi 3, 4 décadas ya vamos, ¿verdad?, de este asesinato, 45 años, pues Roque Dalton puede ser una oportunidad también para aprender lecciones que nos han pasado un costo muy duro, muy doloroso a toda la sociedad salvadoreña y también a aquellos que somos, digamos, gente de izquierda, pensadores libres, críticos también, pero parte activa de los proyectos revolucionarios latinoamericanos. Entonces, vamos a seguir. Perdón, Tania, con eso ¿sí? Que decías. O sea, ¿qué más revolucionario puede haber de que en un país se imparta justicia, ¿verdad? Se imparta justicia. Y justicia en todos los niveles. Justicia legal, justicia judicial, justicia histórica, justicia a todo nivel, justicia social. Entonces, yo sí creo que es importante señalar rápidamente, porque ibas a decir otra cosa, que ahora, tanto el caso de la masacre en la UCA, como el caso de Roque Dalton, con el esfuerzo que ustedes han hecho de reunir más de 2,000 firmas para exigir que se acelere la impartición de justicia, en el caso de Dalton, son claves para que en este país empiecen a cambiar las cosas. Se necesitan esos casos, como en Chile, Pinochet, ¿verdad?, que muevan no solo al sistema formal de justicia, sino que también la conciencia nacional. Entonces, ese esfuerzo que ustedes están haciendo, yo lo aplaudo, yo lo respaldo, yo lo apoyo, yo lo firmé también, para que, porque para mí es algo que puede significar que se derrame ya no la impunidad que se ha derramado siempre, sobre todo sobre las clases, los sectores de la población más vulnerables, en una situación de vulnerabilidad, de mayor vulnerabilidad, sino que se derrame la justicia, ¿verdad? Y para eso hay que luchar, eso es claro. Sí. Y cuando declararon inconstitucionalidad de la ley de amnistía, hace ya que ver, 16, 13, sí, 2016, es hace 4 años. Bueno, como fuimos con Pedro demandantes y con Ima Virola, ¿verdad? Esa noche, porque se llegó ya al final de la tarde la publicación de la noticia. Yo estaba en la presentación del libro, por cierto, un libro que se llama Bajo Amenaza, que era sobre escuadrones de la muerte, ¿verdad? Sí. Grupos de exterminio en El Salvador, esa noche, y me empezó a caer llamadas y llamadas y llamadas, ¿verdad? Entonces, ya en ese momento no
no tenía información, yo no había leído la sentencia, pero ya cuando empezamos a dar algunas declaraciones con Pedro, ¿verdad? Yo lo primero que les dije, miren, esto ahora empieza otra maratón. Ya nos echamos 23 años en la maratón por declarar inconstitucional la amnistía. Ahora empieza otra maratón o decatlón, con grandes obstáculos, y eso es lo importante del esfuerzo de ustedes, con necesarios relevos. Sí, bueno, el tema de la justicia, igual que la poesía, que Roque decía que la poesía quisiéramos que fuera como el pan de todos, ¿verdad? También la justicia hace parte de esa poesía, ¿verdad? De esa poesía concreta que plantea Roque Dalton, que es una belleza, no es una belleza estética, sino es una belleza ética, ¿verdad? Donde la sociedad pueda coexistir con patrones de armonía que se basen en la no explotación de las personas, en un ejercicio del poder que no favorezca a unos y a otros, y tantas cosas que están en tela de discusión y en tela de juicio a la hora de las luchas populares por la construcción de la democracia. Es un tema muy controversial, lo sabemos, porque también la aplicación de la justicia ha sido muy manipulada y puede ser también muy manipulada, tanto en unos casos como en otros, ¿verdad? Es decir, aquí también conocemos que hay un patrón de violación sistemática de los derechos humanos de la población, que es fundamento de la construcción del Estado salvadoreño, ¿verdad? Entonces, el caso de Roque Dalton, así como los otros casos de violación de los derechos humanos de la guerrilla, están ahí, es necesario juzgarlos, hay que colocarlos en su justa dimensión, pero no pueden tampoco nunca obviar el hecho de que los estados en América Latina se han construido a la luz y a la sombra de violaciones sistemáticas, ¿verdad?, a los derechos humanos de las personas, y que tiene que haber para uno y para otro, ¿verdad? Tiene que haber para uno y para otro, y que el ratón y el león no son la misma cosa, aunque el ratón igual te muerde un dedo, el león te arranca la mano, ¿verdad? En este caso, sin embargo, el caso Roque Dalton, quizás esa era una de mis preguntas para más adelante, ¿verdad? Pero visto que hemos llegado a este punto, yo quisiera preguntarles, a la luz de los acuerdos, de la firma de los acuerdos de paz y de este esfuerzo monumental por construir democracia en nuestro país, dejando de un lado las armas y comenzar por una vía más institucional, la construcción de esta democratización del Estado. Puntualmente, ¿cuáles creen ustedes que son los aportes frente al tema de impunidad, los aportes que hasta el momento y en esta lucha ha dado el caso Roque Dalton? Bueno, mira, Tania, la verdad es que este es un esfuerzo que nos parece súper interesante, importante, de hacer valer la justicia no solo para Roque Dalton y Armando Arteaga, sino que si resolvemos este caso vamos a llevar un mensaje a la sociedad salvadoreña. Sí se puede encontrar justicia en este país. No es fácil, como ya dijo Benjamín, esto es maratónico. Posiblemente les dejemos el trabajo a nuestras nuevas generaciones, que hay muy buena gente que está trabajando en este tema también ya, que no vivieron todo esto, que no pasaron toda esta transición, pero les va a tocar recoger el testigo a ellos, porque nosotros no somos eternos y esto va para mucho tiempo. No hay, lo único que no podemos perder es la esperanza y seguir insistiendo como la gota que da sobre la roca, ¿verdad? Haciendo mella. Pero si resolvemos el caso de Roque Dalton y Armando Arteaga, si logramos determinar dónde están sus cuerpos, si encontramos y determinamos quiénes son los responsables con una investigación científica bien llevada a cabo, con de verdad el deseo de investigar y determinar responsabilidades, el mensaje es: todas aquellas personas desaparecidas en este país, que no solo pensamos en la guerra, sino en la década de los 70 y de la década del 60, porque con una investigación que hicimos con Benjamín, logramos, por lo menos a medios periodísticos, encontrar el primero de los desaparecidos que públicamente quedó
establecido que se había públicamente en un periódico, aparecía como una de las primeras personas desaparecidas, que data de los 60, pero estoy seguro que hubieron mucho más gente desaparecida cuando el general Martínez, en la década de los 40, siempre en este país ha habido todo ese tipo de situaciones que lastimosamente creímos que después de los acuerdos de paz no se iban a repetir, pero desgraciadamente para nuestras generaciones que ya no son tan futuras, ya son las presentes, no podemos decirles que ya en este país no se cometen violaciones de derechos humanos. O sea, la idea de los acuerdos de paz era que no volviéramos a ver ejecuciones extrajudiciales, personas desaparecidas, torturas, las siguen habiendo. Y por eso este caso, al final el mensaje, así como la ley de amnistía, el mensaje es que sí se puede y que se logró una primera meta, pero hay que continuar trabajando. Este caso de Roque Dalton y Armando Arteaga, ambos desaparecidos, tienen el derecho a la familia a conocer la verdad, quiénes son sus responsables, quiénes son y cómo sucedieron los hechos, ¿verdad? A recuperar los cuerpos y lo que queda y darle una cristiana sepultura, si se puede, y después hay que seguir con toda esa cantidad de personas desaparecidos que todavía no están en la memoria ni siquiera. Solo sabemos datos generales, pero eso es una tarea que no se acaba muy pronto. La verdad es que hay que tener paciencia y en ese sentido hay que decir que todavía en el pleno año 2020 no podemos decir que hemos construido una institucionalidad sólida que nos permita estar satisfechos. Hemos visto cómo históricamente, después de los acuerdos de paz, los partidos políticos han dedicado tiempo y esfuerzo para minar todas esas instituciones que se crearon con los acuerdos de paz. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, el Consejo Nacional de la Judicatura, esas instituciones creadas por los acuerdos de paz inmediatamente fueron minadas para que no fueran una institución fuerte que permitiera a la sociedad salvadoreña tener un Estado de Derecho sólido. Entonces el trabajo no se termina y creemos que esto es una lucha que nosotros la continuamos hasta donde nos alcancen las fuerzas, pero el testigo tiene que ser recogido por nuevas generaciones que sigan en esta lucha. Así es. Perdón, Tania, con el caso Dalton, ¿qué aportes? Allá hay, por ahí hay en el chat alguien que dice, y lo de Pancho, no lo menciona. Sí lo hemos mencionado, con Pedro, no hemos dicho Pancho, hemos dicho Armando Arteaga, ya lo habíamos mencionado, pero yo creo que también como la convocatoria para esta reunión, ¿verdad? Que agradecemos, era el caso penal de Roque Dalton, ¿verdad? Entonces hay que aclarar que penalmente la denuncia solo es de la familia Dalton, ¿verdad? Por el caso de Roque, ¿verdad? No, nosotros no tomamos, no actuamos de oficio, por decirlo de alguna manera. Es decir, nosotros, si la familia Arteaga no nos pide que incluyamos la denuncia, no la incluimos. Pero esto que se está dando en el caso de Roque Dalton va a tener el mismo efecto que va a tener la condena de Montano. Allá se está juzgando solo a Montano, ¿verdad? No al resto de militares, ni al presidente Cristiano. Allá se está juzgando él, pero hay que tener claro que la impunidad tiene 4 rostros, ¿verdad? 4 caras. La primera es la judicial, esta que estamos discutiendo, que Pedro explicó muy bien anteriormente. Pero también hay impunidad histórica, hay impunidad política, hay impunidad moral, ética, ¿sí? Entonces, estos que asesinaron, que cometieron la masacre en la UCA, ¿verdad? Al ser condenado Montano, aunque no sean condenados penalmente, van a ser condenados histórica, política y moralmente. Lo mismo ocurre también con el caso de Armando Arteaga, de Pancho. O sea, con la condena o lo que se logre de justicia para Roque Dalton, también se le está haciendo justicia a Armando Arteaga, ¿verdad? Entonces, y van a ser condenados también por su asesinato los mismos autores del asesinato de Roque Dalton, tanto histórica, política y moralmente, aunque no judicialmente. Claro, muchas gracias. Bueno, llegamos con la cronología judicial hasta el año 2012, en el cual después de que la Fiscalía intenta sobreseer el caso, ¿verdad? Hacer el sobreseimiento del caso, la familia interpone un recurso de amparo 2012 y esto es lo que nos lleva, digamos, más o menos al punto actual, ¿verdad? Y hay otro pedacito de hechos
judiciales que quisiéramos conocer, también porque en ese tiempo, en estos, digamos, 2012, 2018, en estos 6 años, hemos también interpuesto una demanda yo ya me eché a la cuenta, ¿verdad? Pero es que somos todos, puesto también todos y todas. a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entiendo que eso en noviembre del 2011, ¿verdad? Se interpone. Y bueno, como hecho relevante también, el 4 de julio, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también emitió, mediante un comunicado, una resolución que reconoce algunas cosas importantes. Sobre todo yo escuchaba en alguna entrevista hecha Benjamín que en esta resolución se reconoce quizá por primera vez que el Estado salvadoreño ha violado los derechos de la familia a la obtención de verdad y justicia, precisamente porque se omite la investigación y se intenta hacer el sobreseimiento de un caso sin investigarlo, aunque como nos comentaba Pedro, pues de oficio tocaba hacerlo. Entonces, tal vez nos cuentan un poquito qué pasó desde el amparo para acá, y entonces también nos pueden contar, para todos los que estamos aquí en este colectivo escuchando, qué es lo que pide la familia Dalton, ¿verdad? Pues se hace el amparo, pero en términos también judiciales, en términos ya de todo este caso, hay gente que opina que cómo es que se puede imaginar que quizás lo que quiere la familia es que Joaquín Villalobos y que Jorge Meléndez vayan presos y le den cualquier cosa que se puedan imaginar. Nosotros quisiéramos más bien preguntarles a ustedes, ya como representantes legales, ¿qué estamos pidiendo en realidad? Judicialmente, ¿qué estamos pidiendo? Bueno, en el amparo fue presentado el 31 de mayo del 2018 y la sala lo admitió muy rápido. En julio del 2018 ya había sido admitido. Luego de eso, el procedimiento en el amparo estamos demandando, ojo con eso, estamos demandando a la Fiscalía General de la República, al juez noveno de paz y a la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador. ¿Por qué estamos demandando a estas 3 instituciones? Bueno, porque ya lo dijimos antes, simple y sencillamente no actuaron como realmente debía ser. La Fiscalía no hizo ninguna investigación, que no mostró ningún interés realmente. Fue una situación en la cual fue una pantomima de investigación, habiéndole nosotros expresado las diligencias mínimas necesarias que tenían que realizar y no las hicieron. Luego presenta sin haber hecho ninguna sola diligencia, entonces ya empieza ahí claramente el asunto pando, ¿verdad? No había ninguna intención de hacerlo, presentan el requerimiento y ya solicitando el sobreseimiento definitivo. Por eso lo estamos demandando, porque hubo una violación al derecho a la verdad, al derecho al acceso a la y pronta justicia en el caso de la familia Roque Dalton, y por supuesto a que se investigue y se determine dónde están sus restos, ¿verdad? Entonces, demandamos también al juzgado noveno de paz por haber determinado en su resolución que el delito ya había prescrito, y también a la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador. Son los 3 demandados por parte del Estado. ¿Qué ha ocurrido? Pues cuando la sala admite la demanda, el acto siguiente es que le corre el traslado, se llama, le da la oportunidad a la Fiscalía General de la República y al juez noveno de paz y a la Cámara para que digan si es cierto lo que nosotros estamos diciendo en la demanda. Aquí hay que aclarar que ni el juez noveno de paz, Romeo Yamatei, está ya en ese juzgado, ya no es juez, e incluso ando yendo. Ahora es prófugo. Es prófugo. Los 2 magistrados de la Cámara ya no son los que resolvieron en aquella época, ahora son 2 magistradas. Entonces, cuando tanto el juez o la jueza interina, noveno de paz, y la Cámara, que son 2 magistradas, les toca responder ante la sala, se limitan a decir, bueno, lo que este juzgado resolvió en aquella época fue esto y esto y esto. O sea,
no son ellas las que resolvieron, por lo tanto lo único que hacen es decir aquí en el expediente lo que consta es que el juez noveno de paz de aquella época dijo esto y la Cámara hace lo mismo. El único que responde y que dice en el amparo que no son ciertos los hechos y que lo va a probar en el proceso es el fiscal general de la República. Entonces, eso tardó más o menos un año en que se dan todas estas respuestas. Luego es un primer informe. Luego la sala les pide que hagan un informe más ampliado, porque el primero solo es cierto o no es cierto lo que están diciendo en la demanda. Solo eso es el primer informe. Y luego ya les pide un informe más ampliado donde también casi repiten lo mismo con el primero y se agregan todos esos documentos al amparo. En un momento determinado, hay que decirlo, nosotros sentimos que no había avanzado mucho el amparo y entonces hicimos gestiones, presentamos escritos, solicitamos que esto se moviera y finalmente cuando ya estaban recibidos los informes de estas tres instancias, hay otro dato importante. Normalmente en un amparo, la Fiscalía General de la República también tiene una participación procesal activa en el proceso. Pero en este caso, como es una de las demandadas, la sala la saca de su participación como vigilante de la legalidad, porque es una de las partes demandadas. Entonces ya omite ese papel, ese rol de la Fiscalía, porque es demandada. Entonces, luego de eso, la sala, en enero de este año, ya en este año 2020, la sala abre el proceso a pruebas. Entonces nos da la oportunidad a nosotros de presentar tanto prueba documental que refuerza lo que hemos dicho en la demanda, como hemos ofrecido también prueba testimonial. Lo que tenemos hasta este momento es que hace falta una resolución de la sala admitiendo la prueba y en el caso de la prueba testimonial, que son 4 testigos, bueno, también Juan José va a declarar como testigo, pero se le llama declaración de parte, en la que la víctima también puede declarar en este caso. Entonces, la sala está pendiente de admitir esa prueba y señalar una fecha de audiencia para escuchar a los testigos. En ese caso, entendemos que es por la pandemia. La verdad es que este caso es va a ser una audiencia pública, probablemente. O en ese momento valorar si realmente la sala determine que sea parcialmente pública, por seguridad también de los testigos. Es importante esto, ¿verdad? Para que puedan ser interrogados en esa audiencia y los testigos puedan declarar sobre lo que conocen y los magistrados tengan la oportunidad también de constatar de forma inmediata en una audiencia en la que puedan incluso interrogar y preguntar y sacar todas las dudas que tengan con los testigos que se presentan y hacer alegatos. La parte demandada, tanto la Fiscalía como el noveno de paz y la Cámara también tienen la posibilidad de estar en la audiencia, si lo quieren hacer, para que sea una contradicción en el proceso en esa audiencia, ¿verdad? Una vez que esa audiencia se dé, Tania, estaríamos llegando a la parte final, que son los alegatos, ya de cierre del proceso, en lo cual nosotros, junto con los argumentos que ya hicimos, más las pruebas que estamos aportando, poder desmontar lo que los jueces de paz y la Cámara expresaron, por lo cual dijeron que el delito no era un delito de lesa humanidad, sino que era un delito común y que además ya había prescrito. Después de eso, regresa, o sea, si fallan a favor nuestro el amparo, ¿verdad? A favor de la familia, después de eso tendría que la Fiscalía investigar y judicializar el caso, nuevamente, ¿verdad? Pero también preguntaba Tania sobre... ¿Qué pide la familia? Sí, ¿qué pide la familia? Yo creo que ahí está Juan José Dalton, podría él decirlo. A nosotros lo que nos corresponde es hacer todo porque se haga justicia, ¿verdad? Y la justicia sería, ¿verdad?, condenar a los responsables del asesinato y la desaparición de los restos humanos de Roque Dalton y por consiguiente también, aunque no esté en el proceso penal, de Armando Arteaga. Ya emitir esa condena, la familia es la que tiene que decidir si acepta esa condena y con eso se queda o pide un indulto, ¿verdad? Perdona y solicita un indulto.
poniendo condiciones si quieren para que les pidan perdón, que les digan dónde están los restos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Pero en este momento lo que estamos es que tenemos que lograr la condena por Roque, por Armando y por muchas de las víctimas de El Salvador que serían favorecidas con el impacto que tendría este caso en el sistema de justicia salvadoreño. Y en la sociedad también. Es muy impresionante todo esto que ustedes nos comentan porque, digamos, viendo las cosas desde fuera, muchos nos podríamos estar imaginando que estos 45 años han servido para que se desarrolle con sus más y sus menos ya directamente el juicio relacionado a este caso. Pero lo que ustedes nos dicen es que a 45 años del asesinato de Roque Dalton, todavía está en veremos si eso va a ir a juicio o no. Todavía está en veremos si se considera o no un crimen de lesa humanidad. Entonces, si claro, si estamos hablando de un sistema democrático y a todas luces, con toda la información que hay, cualquiera que no conoce, digamos, específicamente de jurisprudencia, se puede dar cuenta muy bien de que aquí, pues, no se puede dar gato por liebre, pues eso no es un asesinato común, etcétera, todo lo que ya sabemos. Entonces, ahí viene también nuestra pregunta, digamos, como colectivo y desde el sentir de estas 2000 y pico de firmas que se reunieron en un santiamén, o sea, cuando lanzamos la propuesta de, hey, gente, mira, sumemos la firma para que sea justicia para el caso Roque Dalton, fue una avalancha impresionante. Y en menos de 10 días esas 2.000 firmas estaban ya ahí estampadas y pueden seguir llegando, aunque ya hayamos llegado algunas. Entonces, a este punto, además de estas 2.000 firmas o este tipo de iniciativas, como colectivo, como sociedad, ¿qué podemos hacer para que el Estado salvadoreño reconozca el derecho que tenemos como ciudadanos salvadoreños, como artistas, como intelectuales, no solo como familia, sino que como país, para que el caso Roque Dalton y de Armando Arteaga y de todos los demás se juzgue? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pero ¿qué podemos hacer no solo en términos poéticos, sino que ya también para empujar el caso penal para que esto avance? Bueno, la poesía es un arma poderosa. Poderosísima. Poderosísima, correcto. Vale, pero primero yo creo que habría que plantearse por qué a estas alturas, después de 45 años, está discutiendo si se va a ir a juicio o no, si es crimen contra la humanidad o de lesa humanidad. Porque El Salvador no ha cambiado. El Salvador no ha cambiado. O sea, los grandes males que caracterizaron que han caracterizado la historia de este país y por lo que nos fuimos hasta una guerra y por lo que tuvimos una guerra, ¿verdad? Son, para mí, yo siempre lo repito y lo voy a seguir repitiendo, se resumen en 3 palabras: hambre, sangre, impunidad, ¿sí? O sea, por el hambre la gente sale del país a buscar oportunidades que aquí no encuentra. Por la sangre la gente sale huyendo del país a buscar seguridad que aquí no tiene. Y por la impunidad también hemos tenido que salir a buscarla en cortes internacionales, ¿verdad? Ya en España, en Estados Unidos, en los organismos intergubernamentales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, El Salvador cambió después de los acuerdos de paz bastante, mucho, de forma, pero de fondo no cambió nada, ¿sí? Entonces, esa es la explicación, pues, de por qué estamos a 45 años todavía discutiendo a ver si se puede, o peleando porque se lleve a juicio este caso, ¿verdad? Y lo vamos a ir haciendo. Lo otro, yo creo que en cuanto al movimiento que ustedes han iniciado, yo les pediría que no lo finalizaran con la entrega de las firmas. O sea, que sigan. Porque miren, o sea, hablemos del litigio estratégico. El litigio estratégico, que lo mencionó al principio Pedro, ¿verdad? Tiene que tener víctimas que están dispuestas a luchar contra cualquier obstáculo que se les ponga por obtener justicia. O sea, que su caso no quede en la impunidad. Se necesitan organismos que no que la representen, porque eso es, para mí es inaceptable. Las víctimas se representan por sí mismas, pero que sí sean herramientas útiles con el conocimiento jurídico que no tienen las víctimas probablemente,
y el conocimiento de los procedimientos, de las leyes, de los procedimientos al servicio de las víctimas, ¿sí? O sea, para acompañar. Tercero, se necesitan funcionarios que funcionen. Y yo veo una luz de esperanza porque la Sala de lo Constitucional, de no tener por lo menos la voluntad de llevar adelante el caso, de entradita hubiera dicho, no, es improcedente, ¿verdad? O, ¿cómo se dice? Improponible. Inadmisible. Inadmisible, improcedente, improponible, ¿verdad? Por cualquiera de esos casos se pudo haber ido. Pero no, ahí está, lo admitió y ahí vamos caminando, ¿sí? Entonces son funcionarios que funcionan. Eso tenemos que tener. Y para eso hay que apoyar a los funcionarios que están en la disposición y en la capacidad de funcionar. Los que no están en la disposición y en la capacidad de funcionar, hay que denunciarlos, no apoyarlos, sino que denunciarlos para que sean sometidos al escrutinio público y legal también, ¿verdad? Y cuarto, ¿verdad? Medios que difundan las luchas y los triunfos, ¿verdad? Parciales o totales de estas víctimas dispuestas a hacer todo para obtener justicia. ¿Por qué? Porque eso tiene que regarse, tiene que derramarse, como decía antes. Y ahí lo que se necesita es un movimiento que lo de ustedes puede ser la punta de un iceberg que hay que construir, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque un poderoso no negocia, ni acuerda, ni cumple los acuerdos con un débil. Eso es ley de la vida. O sea, entonces hay que construir poder social, desde la cultura, desde el arte, desde la lucha legal, desde las causas sociales, desde el hambre que padece la gente, desde la sangre que derrama la gente. O sea, desde ahí hay que construir un poder social, ¿verdad? Que no sea como el que el FMLN tenía, pero que lo desmontó, ¿sí? Que lo desmontó. Entonces se lograron acuerdos con el poder que tenía fuera del país, con la solidaridad internacional, dentro del país, etcétera, etcétera. Poder político, poder militar. Pero todo eso se desmontó. Y entonces, por eso estamos ahora como estamos. Se acomodaron, ¿verdad? Y se hicieron parte del sistema, ¿verdad? Y entonces hay que volver a tener como objetivo central construir poder social, ¿verdad? Organizado, creativo, con imaginación y con pasión. Y entra también la poesía, la pasión. Claro, en la pasión y en la conciencia. Así es. Correcto. Pedro, ¿tenés algo que aportar a este momento? Sí, yo quiero decir que, complementando lo que dice Benjamín, creo que es importante demostrar como sociedad que tenemos capacidad de indignación todavía. La gente de tanta violencia realmente lo anormaliza, ¿verdad? Pero es indignante, como tú lo has dicho varias veces en este programa, que 45 años después no tengamos claridad todavía a estas alturas de lo que va a ocurrir en el caso. Decir también que esperamos que sea positiva la sentencia, creemos realmente que tenemos los elementos y argumentos para poder obtener un buen resultado, pero en todo caso que no ocurriera. Antes de eso quiero decir algo. La sala de lo constitucional anterior admitió el amparo. La sala nueva es la que le ha dado seguimiento y hasta ahora el rumbo que se le ve es que sí va a tener una respuesta. Pero cuando, como lo dijo Benjamín, cuando eso ocurra, empieza otro gran esfuerzo para hacer que se cumpla la sentencia, que ahí están también los grandes déficits en este país, porque tenemos varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero las sentencias se están cumpliendo solo a medias, solo, por ejemplo, casos de las niñas Serrano, de las hermanitas Serrano, el caso Contreras y otros niños desaparecidos, el caso de Agapito Ruano versus el Estado de El Salvador, que es el último caso que se condenó al país, el caso del Mozote, que todavía está en un proceso de cumplimiento de la sentencia. Todavía estamos en esas etapas muy lejos de lograr decir que El Salvador es un país que cumple con las sentencias y que respeta la normativa constitucional e internacional de derechos humanos. Entonces me parece a mí que un componente importante en este sentido es que la sociedad se pronuncie, que muestre que está indignada, que esto debe acabar, que no puede repetirse todo esto que hemos vivido y que de hoy en adelante necesitamos instituciones fuertes que nos permitan tener la garantía, en la medida de lo posible, de que no se repitan todas estas graves violaciones de derechos humanos, que era un sueño realmente. La idea de los acuerdos de paz era esa. Y hay que decir claramente que en los acuerdos de paz se pactó una amnistía, pero no esa amnistía general y absoluta que fue la que se aprobó
en 1993, sino una amnistía que sí es válida según los tratados internacionales, pero que no está contraria a la verdad y la justicia. Y ahí es donde hay que tener claro que es nuestro derecho exigir que haya justicia en todos estos casos. Perdón, Pedro, en los acuerdos no se establece para nada la amnistía, pero ese es el acuerdo séptimo, porque fueron 6 acuerdos. Es el séptimo acuerdo que lo firmaron debajo de la mesa y sin Naciones Unidas, bien, ¿verdad? Y que por eso se aprobó la ley de amnistía y con la tolerancia del FMLN, que no se puso beligerante. Siempre dice el FMLN que ellos no eran parte de la Asamblea Legislativa. Sí, pero eran el 50% de los firmantes de los acuerdos. Tenían mucho más peso que si hubieran tenido una fracción legislativa. Y con la complicidad, ¿verdad?, pasiva de Naciones Unidas, que no fue tan bien beligerante para exigir que eso se derogara, esa ley de amnistía. Estuvo mucho más beligerante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una pregunta, ¿tenemos alguna idea de cuándo vamos a tener una resolución de la sala o también sigue siendo el accionar de la sala como estos grandes misterios tipo Houdini, a ver si aparece o no aparece? ¿Hay un plan establecido, digamos, legalmente para que la sala diga o aquí podemos pasar años esperando a que dé su resolución? La ley de procedimientos constitucionales, en donde está establecido el proceso de amparo, no establece un plazo. Lastimosamente, no está regulado, por lo tanto, por lo menos no hay una camisa de fuerza en ese sentido. Nosotros realmente creemos que la audiencia ya se hubiera realizado si no fuera por esta situación de pandemia que estamos viviendo. Sí. Ya se hubiera realizado hace ratos y además ya estuviéramos también, incluso haber hecho los alegatos finales del proceso. Creemos que una vez que esto se normalice, si podemos decirlo de alguna manera, se va a realizar la audiencia, haremos los alegatos finales y quedaría ya para sentencia. Y ahí sí habría que tener un poquito de paciencia porque no es un caso fácil, en el sentido que esa sentencia, yo tengo la esperanza que dé parámetros claros, muy en la línea de lo que la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía estableció, pues ahora en un caso concreto, en lo que establece la Sala de lo Constitucional que se deben investigar todos aquellos casos paradigmáticos del informe de la Comisión de la Verdad de igual o mayor magnitud, dice la Sala en la sentencia. Entonces, este es uno de esos casos. Y, por lo tanto, esperaría que complemente con un caso concreto específico esa sentencia que era general y abstracta con un caso concreto. Entonces, yo la verdad es que tengo mucha esperanza que no será quizás este año, eso sí, el próximo año podríamos tener ya una sentencia, pero en todo caso recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya admitió el caso, no, perdón, está en proceso de admisión del caso Roque Dalton, está verificando todos los elementos que se le plantearon en su momento y esa es una opción importante también. Pero obviamente, como lo hemos dicho siempre, lo importante es que aquí en el país se encuentre justicia. Eso es bien importante porque lleva un mensaje directo y claro de las instituciones del Estado que podrían empezar a funcionar. Y el tema de regresar implicaría la obligación de la Fiscalía de investigar esto como tenía que haber hecho, dijimos, en 1975, pero si no fue en esa época, por lo menos en el 2010, cuando presentó la denuncia, e investigar de manera objetiva y de manera profesional, porque una investigación debe llevar parámetros internacionales de derechos humanos y eso significa no solamente irse por una hipótesis, hay que investigar varias hipótesis y armar el rompecabezas de lo que significa para determinar lo que ocurrió. Y un componente importante que no es tampoco hay que dejarlo de lado, el tema de recuperar los restos de Roque Dalton y Armando Arteaga, para que esa es una parte importante para la familia y para toda la sociedad, poder tener finalmente al poeta un lugar donde podamos reconocerle y ser parte de saber dónde se encuentra, que ya eso es un gran, digamos, logro, ¿verdad? Aparte de ser optimista porque se ha admitido el caso, ¿verdad? Y se cogió traslado, y si no hubiera, si no se nos hubiera venido encima la pandemia, probablemente ya hubiéramos
ya se hubiese tenido la audiencia que menciona Pedro. Pero también, para que se sepa, también somos optimistas porque hace un par de años se presentó un habeas corpus, un recurso de exhibición personal, sobre el bisabuelo, el abuelo y el padre de una persona que fueron desaparecidos en 1932, ¿sí? En los hechos de enero de 1932. La Sala de lo Constitucional resolvió que no admitía el habeas corpus, ¿verdad? Porque era imposible que los encontrara con vida, ¿verdad? Después de haber pasado ya casi 90 años. ¿Verdad? Entonces, la Sala lo pasó, ¿verdad? A amparo. Sí. O sea, lo pasó a amparo. Entonces, ahora se está tramitando una demanda de amparo, por lo mismo que estamos nosotros tramitando una demanda de amparo, ¿verdad? Por negación de justicia. ¿Sí? Y que también se pide el conocimiento de la verdad. Sí. Eso que dice Benjamín, Tania, es bien importante, rapidito voy a anotarlo porque se me ha olvidado decirlo. La sala, en una sentencia de amparo de 2012 por la masacre en San Vicente, una masacre de las que se dieron en San Vicente, la sala reconoce el derecho a conocer la verdad. Ya no solamente en los tratados internacionales y en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que la Sala de lo Constitucional de El Salvador ya reconoce que es un derecho que tenemos todos los salvadoreños, y en casos como estos es importante porque eso nos da parámetros de que realmente todo va caminando y todos los planetas están alineando para que finalmente podamos tener una resolución a favor. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a los dos por este recorrido, ¿verdad?, sobre el proceso de Roque Dalton, que nos revive muchas cosas, muchos sentimientos, muchas contradicciones, muchas memorias de lo que ha sido la historia de nuestro país. Yo pienso como mujer que fui niña, adolescente, todavía en tiempos de la guerra, ¿verdad?, entrando hacia los acuerdos de paz, tengo muy vívido en mi propia historia de vida la necesidad de la verdad como parte de ese camino para la construcción de lo que se puso tan de moda después de la firma de los acuerdos de paz. No sé si se acuerdan que hablábamos todos de la tal construcción de la cultura de paz y la cultura de paz, y fue hasta gran negocio también la construcción de la tal cultura de paz. Y efectivamente la cultura de paz y la paz, que también es una paz interior, pero que también es una paz social, requiere de procesos en los cuales como sociedad podamos enfrentarnos a la verdad, al perdón, a la reconciliación, a un montón de sentimientos nobles que pueden hacer que las sociedades vivan bien, vivan bonito, pero todo eso, nunca lo bonito puede ocurrir sobre la base de la mentira, sobre la base de la injusticia y sobre la base de la impunidad. ¿Verdad? No se trata de comenzar ahora aquí a tirarnos piedras, como muchos temen. El gran argumento, ¿verdad?, de que la verdad no salga a la luz, siempre ha tenido que ver con que no reabramos viejas heridas para no volver para no volver a la guerra. Y mentira, la guerra no se supera nunca si no hay verdad, si no hay justicia de por medio. Entonces el conflicto está ahí, es permanente y cada vez mete raíces más profundas en la conciencia. No se pueden abrir heridas que nunca se han cerrado. Exactamente, ahí va, están abiertas, profundizando y profundizando. Es por eso que agradecemos mucho que ustedes, bueno, acompañen a la familia Dalton, pero también al pueblo salvadoreño, ¿verdad?, en esta búsqueda de la justicia, en el caso de nuestro muy amado poeta Roque Dalton, que además es un faro de rebeldía, y que esperamos que también este caso pueda sentar precedentes importantes para que la transformación del sistema judicial salvadoreño, aunque sea pasito a pasito, pero se vaya dando en el sentido correcto, ¿verdad? Y deje de ser el sistema judicial salvadoreño un encubridor de estos poderes fácticos y de estos poderes que todo el tiempo están apachurrando apachurrando la vida, pues apachurrando todo lo lindo que tenemos como comunidad, como sociedad. Vamos a abrir en este momento entonces a
2 o 3 preguntas, ya llevamos como hora y media en esta plática, jugando, ¿verdad? Pero me parece súper importante que podamos todos tener acceso a la información sobre el caso, sobre los aspectos judiciales de este caso. Y entonces, bueno, aquí tenemos algunos amigos, amigas que se encuentran con nosotros en este foro. Hoy es el momento, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a reunir 2 o 3 preguntas, ¿verdad? Antes de contestar. Así que si hay alguien interesado, pues que levante la mano. Hay una opción aquí en el Zoom para poder levantar la mano o directamente pues activa su micrófono y su cámara para poder preguntarle a Pedro y a Benjamín salir de sus dudas, ¿verdad? Aquí nos dicen por el chat, nos preguntan cuántos implicados son. ¿Son solo 2 o hay más? Aquí imputados. Imputados son solo 2. Los otros ya fallecieron. Tengo entendido que ya fallecieron. Entonces, solo 2 son los que se han señalado como imputados. Villalobos y Jonás Meléndez. Sí, porque aquí al 93 aparecían en este colectivo de dirección que tomó la decisión de asesinar a Roque, aparecían como 6 personas por lo menos, ¿verdad? Sí, pero refiriéndose a la dirección de la época. Exacto, del ERP. Aquí Giovanni está levantando la mano. Enciende tu micrófono, Giovanni, adelante para tu pregunta. No, bueno, sé que dijeron que era espacio para preguntas, pero más que una pregunta, un agradecimiento al gran trabajo de Benjamín, al magnífico trabajo de Pedro, en pro del objetivo que se busca, ¿verdad? Agradecerles infinitamente a la familia del poeta, porque para los que amamos la poesía, creo que todos vamos a coincidir, o el punto en el que podemos converger es que es una poesía pues invaluable realmente, ¿verdad? Entonces, muy agradecidos con su trabajo y pues mis mejores deseos y gracias por este espacio. Muchas gracias, Giovanni, por tu comentario. Si hay alguien más que quiera intervenir con alguna pregunta, si no, pues tenemos por aquí a Juan José. Aquí tenemos una pregunta de Irma en el chat que dice, ¿cómo han logrado justificar el crimen de lesa humanidad cuando se había sobreseído como crimen común? Bueno, la situación es que los argumentos planteados por los jueces, tanto en Noveno de Paz como la Cámara, son argumentos débiles. Realmente, cuando se quiere tapar el sol con el dedo no es posible. Entonces, esos mismos argumentos los utilizamos nosotros para demostrar con contraargumentos que no tenían razón, en el sentido que lo que plantean ellos es que para que se ocurra un crimen de lesa humanidad, debe haber una práctica sostenida y que en esa época no la había, primero. Segundo, que la situación en el país en la década de los 70 no era de una situación de beligerancia, sino que eso comenzó, dice el juez Noveno de Paz, que comenzó a partir del 15 de octubre de 1979 con el golpe de Estado, y eso tampoco es cierto. Entonces, no nos íbamos a meter, por supuesto que hay argumentos, y los hicimos jurídicos, pero lo más importante era demostrar que los jueces hicieron una mala valoración, que no hicieron un análisis histórico, y los hechos lo prueban, que en esa época la situación de vigilancia ya existía, prácticas sistemáticas de este tipo también ya existían, y la situación de vigilancia todos sabemos que no comenzó a partir del 15 de octubre de 1979. Por lo tanto, esos son los argumentos como vamos desmontando los razonamientos que hace tanto los jueces de paz como la Cámara Tercera de lo Penal, y luego con lo que dice ya la jurisprudencia, ¿verdad? Cómo se considera, incluso la jurisprudencia establece que no necesariamente es por grupos del Estado o instituciones del Estado, sino que además acepta de grupos
organizaciones. O asociaciones, exactamente, que puedan estar participando en situaciones bélicas y que realicen este tipo de prácticas. Entonces, cae como anillo al dedo porque estamos hablando de grupos que no eran del Estado, que no eran paramilitares, pero sí que tenían cierto poder y cierta beligerancia en este caso, que no es una realidad que no se puede negar. Entonces, así fuimos como fuimos desmontando los argumentos tanto del Noveno de Paz como la Cámara. Para aclarar, el juicio, no el juicio, la audiencia inicial en la cual se sobreseyó, que por cierto, el señor Jorge Meléndez decía que el juez los había declarado inocentes, cosa que no es cierto. O sea, sobreseyó definitivamente por prescripción, ¿verdad? Pero no dijo son inocentes. O sea, porque no hubo juicio, ¿verdad? Con todas sus etapas para establecer la inocencia y la culpabilidad. Entonces, lo que estamos haciendo de parte nuestra es, ahora es otro proceso en la sala de lo constitucional. Aquel ya quedó atrás, ¿verdad? Y lo que queremos es revertir esa decisión del juez en aquella ocasión, que fue ratificada por la Cámara, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, y para eso argumentamos sobre la base de los convenios de Ginebra, con referencia también a la definición de crimen de lesa humanidad, el artículo 3 común de los convenios de Ginebra, y como referencia, ¿verdad? La definición de crimen de lesa humanidad o contra la humanidad que se hace en el Estatuto de Roma. Entonces, con eso nosotros planteamos que hubo una práctica sistemática, ¿verdad? Porque los crímenes de lesa humanidad establecen asesinato, tortura, desaparición forzada, pero también, pero plantean que sean o ataques generalizados o sistemáticos. En este caso nosotros estamos planteando lo sistemático, la sistematicidad de esa práctica por parte de la guerrilla, que se ratifica en el informe de la Comisión de la Verdad también. Bueno, aquí tenemos también el comentario de Juan José, que nos dice: Juan José Dalton, hijo del poeta. La familia de Roque Dalton, agradecemos a Mincho y a Pedro su trabajo profesional y humanitario y apasionado en la búsqueda de la verdad. Y lo que queremos es justicia, verdad y reparación a la sociedad por semejante crimen cometido y por la impunidad que aún se mantiene. Parece ser que no hay más preguntas. Vamos a verificar si no hay más participaciones y comentarios. Desde este espacio, hacemos un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que avance decididamente en esa ruta que parece que nos plantean, ¿verdad? Aquí los abogados, de que es una ruta que va a ser positiva en el sentido de admitir que el caso de Roque Dalton pueda ser juzgado, que se pueda investigar adecuadamente, científicamente. Esto es un deber básico de cualquier corte, de cualquier sistema judicial del mundo, de cualquier país que se precie de ser un país en democracia o decente, un país digno, un país como decía Roque, al menos un poco serio, ¿verdad? Debe de ser un país que esté dispuesto a juzgar, a indagar, a resolver sobre la base de la verdad. Y en el caso de Roque Dalton, creo que es un anhelo de la colectividad, un anhelo del pueblo salvadoreño, también que podamos encontrar, que podamos conocer qué pasó y también dónde están los restos del poeta. Es necesario, ¿verdad? Que nos puede cerrar aquí, digamos, esta parte, ¿verdad? Es necesario porque tenemos el corazón apretado por todavía tantas desapariciones, por todavía tanta injusticia. Toda la impunidad es algo que nos lastima como sociedad, y es necesario que el Estado salvadoreño dé pasos contundentes y consecuentes con ese anhelo común, ¿verdad? De sanar y de reconocer, de conocer la verdad, de reparar a las víctimas y de buscar la justicia. Así que con este llamado, pues, y con esta petición o esta exigencia también al Estado salvadoreño, voy a dejarles un espacio para que ustedes puedan dar sus palabras de despedida, ¿verdad?
y vayamos así encaminándonos al cierre de esta conversación. Benjamín, adelante. No, yo mencionabas un país serio, como dijo Rob, ¿verdad? Hubert Lanciers, que era un cura belga, ¿verdad? Ya fallecido en el Perú, ¿verdad? Decía, él hablaba de un país normal, y entre las tantas definiciones que daba de un país normal en un artículo, decía que un país normal en donde no sea necesario buscar en el diccionario el significado de la palabra justicia y de la palabra justicia y dignidad, ¿verdad? Y yo cierro con un llamado, ¿verdad? A que ustedes nos ayuden también a difundir el esfuerzo que se está haciendo desde víctimas demandantes, vidas, ¿verdad? Porque este país está plagado de víctimas, de antes, durante y después de la guerra, por cualquier derecho fundamental, y por cualquier gobierno. Entonces, yo creo que si queremos tener un movimiento social, un movimiento de víctimas demandantes sería, ¿verdad?, impactante, impresionante. O sea, hay que volver a movilizar la fuerza social y para buscar la forma de contactarse. En Vidas, o sea, es una agrupación de víctimas que están demandando justicia, ¿verdad? Así como el caso de Roque Dalton, hay otros casos. Yo tengo el caso de mi prima Patty Cuellar, su tío, y la empleada del tío Mauricio, desaparecido en 1983. Entonces, y así, Irma tiene también ahí. Entonces, sí, yo estoy totalmente convencido de que si tratamos de hacer el llamado y de participar de manera organizada, demandante, con las víctimas de cualquier injusticia en este país, que nos produce indignación, pero que también nos mueva a la acción. Ahí están en las redes sociales, las Vidas aparece ya en las redes sociales, porque no ha cumplido ni un año el esfuerzo que se comenzó el 14 de octubre del año pasado. Ya tenemos alrededor de, Pedro, como alrededor de 20 denuncias en la Fiscalía General de la República. Sí. Muchas gracias por esta invitación y también por ese espacio de participación tan necesario. Aquí nos dice Juan José también que hay más de 2.200 personas que firmamos esta carta, y estas personas pues estamos aquí haciendo un llamado para que no nos desmovilicemos en lo que Juan José dice, es la dignificación de nuestro país con verdad y justicia, que estemos siempre dispuestos a movilizarnos por la verdad y por la justicia. En el caso Roque Dalton, que es un caso emblemático, es un símbolo, y de Armando Arteaga, pero que también cualquier vida vale igual que otra, cualquier abuso es denunciable igual que otro. Pedro, tus palabras de despedida. Bueno, agradecerte, Tania, por el espacio. Realmente es importante poder conversar con nuestros amigos y amigas que están acá acompañándonos sobre este caso. Vamos a estar pendientes de seguirles informando de los avances que vamos a tener. Creo que la audiencia que la sala señale para escuchar a los testigos va a ser una audiencia muy importante, va a generar un paradigma en este país de búsqueda de verdad. Yo creo que es fundamental cuando esa audiencia se dé, que nos acompañen, que nos apoyen, que se sienta la sociedad salvadoreña ahí reclamando justicia, porque es un símbolo el caso de Roque Dalton, y que también va junto a Armando Arteaga, porque sus cuerpos están juntos hasta donde sabemos, y entonces cuando se logre finalmente recuperar, y eso será realmente algo tan importante cuando podamos tener por fin la ubicación y recuperar su cuerpo, sería fabuloso realmente para la sociedad salvadoreña. Pero no es solo por Roque, es por todos los desaparecidos de este país. Sí. Así es que ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Agradecidísimo con todos ustedes por este espacio y por el acompañamiento, por las firmas, por los pronunciamientos, y porque sabemos que esto no queda acá, sino que de ahora en adelante somos colegas, somos amigos, vamos a seguir en la lucha, acompañándonos mutuamente para poder ir obteniendo algo de justicia a este país que tanto lo necesita. Así es. Mañana se conmemora el nacimiento de Monseñor Romero. Así es. Realmente que es el otro salvadoreño quizás más universal junto con Roque Dalton, ¿verdad? De los grandes que este pequeño pedacito de suelo
le ha entregado a la humanidad y a la justicia y a los derechos humanos, ¿verdad? Porque también, bueno, este espacio lo llamamos la hora de la ceniza. Nos vemos aquí también el próximo viernes. Hay que decir que Roque Dalton, afortunadamente, más que ceniza, fue y será siempre un tizón en el fundillo, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? Tanto por su obra, por su pensamiento político, por su manera de vivir y también por su manera de morir, y nosotros estamos pues comprometidos con esa vida, con esa lucha, con ese ejemplo, y entonces seguiremos pues acompañando también a la familia en este caminar, a ustedes que como abogados pues prestan toda su experiencia y toda su vocación también, ¿verdad?, al servicio de las víctimas de los crímenes que se han cometido y que se siguen cometiendo en nuestro país contra la vida y contra los derechos de las personas. El próximo viernes estaremos a las 5 de la tarde también en este espacio para seguir difundiendo la obra de Roque Dalton, y en este mismo espacio pues también tenemos el compromiso de difundir los avances que en el proceso también tienen aquí una plataforma, ¿verdad?, para conversar con todos nosotros sobre lo que necesiten de apoyo o que tengan que comunicar sobre el aspecto, digamos, penal o judicial del caso de Roque Dalton. Un abrazo muy fuerte para todas, para todos, y especialmente para Pedro y Benjamín, que nos regalaron este tiempo de conversación tan importante. Gracias y nos vemos el otro viernes.